Muy buenos días, les habla Oscar Borrero. En la semana pasada estábamos trabajando el tema de avalúos desde el punto de vista de un breve resumen dirigido hacia inmobiliarios, como son todos los que están en este momento escuchando. Íbamos en esta parte que se denomina los métodos valuatorios. Habíamos visto una parte general, cómo funciona el tema de la valoración, que era el avalúo de mercado, la relación entre precio, cómo se valoraba el lote, la construcción y los parámetros generales para un inmueble. Hoy vamos a hacer un breve resumen de 4 métodos que son los que identifican nuestras normas internacionales o nacionales, que son los métodos comparativo o de mercado. Se usa, por ejemplo, para el lote, pero también se usa para el inmueble completo. Por ejemplo, un apartamento ya tiene lote y construcción, una bodega, un local. El método del costo solamente se usa para la construcción. El método residual solamente se usa para el lote. Y el método de la renta se usa para todo el inmueble. Entonces, vamos a ver rápidamente una breve descripción de estos métodos. El método comparativo o de mercado no se debe confundir con comparar precios de oferta. Muchos inmobiliarios creen que salir a averiguar en el mercado, en las condiciones que están vendiendo, qué es lo que están pidiendo, porque puede haber mucha diferencia entre lo que se pide y lo que se paga. Ya lo vimos la vez pasada. En algunos casos, como los lotes o las fincas, esa diferencia puede ser más del 20 o del 30%. O sea, te piden 100 y el mercado paga 70. Eso sucede mucho en las fincas y en los lotes también. Pero en apartamentos, locales y bodegas, la diferencia puede ser menor. Hoy puede estar entre el 10 y el 15%. Te piden 100 y se paga entre 85 y 90. Pero puede haber gente que pida demasiado. Es decir, que si está esperando que le paguen 100, pida 150. Entonces es muy peligroso manejar precios de oferta. Por eso al evaluador se le enseña a hacer lo que se denominan los modelos económicos, estadísticos, lo que se denomina homogeneización, que es hacer homogéneo, hacer comparable. También hay que tener en cuenta que se trata de una transacción, ya lo dije la semana pasada, no es permuta. En una permuta de una finca por 2 apartamentos es probable que se venda caro el apartamento y se venda cara la finca. Pero cuando se habla de una transacción, transacción significa en dinero y es precio de contado para el vendedor, no para el comprador, porque el comprador puede pagar con un crédito. Ya mencionamos que hay descuentos o negociación entre las ofertas entre un 10 y 15%, pero pueden llegar al 30%. Y hay un factor que se denomina actualización, y es que ofertas o transacciones de hace 2 años para atrás no se pueden corregir por la inflación. O sea, si hace 2 años hicimos una operación, una transacción que se hizo en 2 millones el metro cuadrado, no significa que podamos meterle 2 millones más la inflación, porque los índices inmobiliarios, es decir, el aumento o valorización de los inmuebles, no corre parejo con la inflación. Cuando uno ajusta la canasta familiar o ajusta el salario, sí puede corregirse por la inflación, pero cuando se ajusta el inmueble, no se puede corregir por la inflación. ¿Por qué? Porque existe valorización o desvalorización. Valorización significa aumento por encima de la inflación y desvalorización por debajo de la inflación. Datos que tenemos de varias ciudades, en este caso, por ejemplo, Bogotá o Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, nos demuestra que llevamos 2 años con crecimiento de precios inmobiliarios muy bajo.
Yo puedo decirles que en la mayoría de los centros comerciales de Bogotá llevamos entre 1 y 2 años con los valores iguales. Eso significa que si tuvimos inflación del 3 o del 4%, pues se quedaron quietos los valores de los inmuebles. Por eso no se puede hacer una corrección tan sencilla con la inflación. Hay varios métodos que tiene que aplicar el evaluador cuando hace el método comparativo y que los denominamos métodos de configuración o factores de configuración. Vamos a explicar muy brevemente cuáles son estos factores que en un lote o en un local se pueden aplicar. No se aplican en un apartamento, pero sí generalmente lote, local, bodega, pero oficinas y apartamentos no. Serían los factores de frente, de fondo, de forma, de proporción, de tamaño, de esquina, de topografía y uno que denominaremos de plotage, que al final explicaré. Por ejemplo, la profundidad o fondo. Esta curva roja les muestra que a medida que se profundiza un local o un lote, el metro cuadrado vale menos. Lo vemos mejor en un local de calle, en una vía principal nuestra que tenga locales. Los locales de poco fondo, por ejemplo de 10 metros de fondo, 5 metros de fondo, son muy costosos por metro cuadrado, porque tienen la mejor parte del local, que es el frente. Los primeros metros de un local son para vitrina, son para exhibición de mercancías, atención al público, y digamos que el público que va pasando por la calle le incita a entrar la vitrina o los primeros las primeras mercancías exhibidas. O sea que los primeros 5 o 10 metros son los más valiosos. Y los últimos metros, supongamos que el local tiene 30 metros, los últimos metros son los menos valiosos, por eso se pone la oficina o el vestier o una bodega en la parte del fondo del local. Así sucede con un lote. Un lote, la mejor parte es el frente, es la vitrina del apartamento, es la entrada del apartamento, de la oficina, de la bodega. Y a medida que voy profundizando, tendremos la parte posterior que puede ser el aislamiento, el solar o lote posterior, que es la parte menos valiosa. Eso hace que si todos los lotes fueran iguales, pues no hay ningún problema. Digamos una manzana que tenga todos los lotes de 40 metros de profundidad. Casi todas nuestras manzanas originalmente fueron hechas de 80 por 80. Hoy puede haber manzanas de 60 por 80 o 50 por 80. Pero hablemos de las originales que están en la mayoría de nuestras ciudades, en las zonas centrales de nuestras grandes ciudades o nuestras ciudades del eje cafetero. Así funcionan en la zona central de Manizales, Pereira, Armenia. Casi siempre son manzanas de 60 por 60 o 80 por 80. Eso significa que el fondo promedio es de 40 metros. Si todos los lotes son iguales, pues no hay problema. El precio metro cuadrado, por ejemplo, a 1 millón el metro cuadrado, todos van a dar 1 millón el metro cuadrado, con excepción de las esquinas que ya voy a mencionar. Pero si hay un lote de 60 metros o de 70 y todos los demás son de 40, ese de 60 se desvaloriza, se le debe castigar. Vamos a poner un ejercicio con un criterio alemán que se llama el criterio Hoffman, porque hay varios, hay como 5 tipos de criterios. Un criterio alemán, criterio inglés, criterio francés, criterio brasilero. No hay criterio colombiano, porque en Colombia no hemos desarrollado mucho estas prácticas estadísticas. Con este criterio alemán del profesor Hoffman, que es muy antiguo, es de 1920 o 30, hace más de 100 años, podemos aplicar esa ecuación que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva. FT quiere decir fondo típico, FX el fondo que estoy averiguando o evaluando, a la 0,415. Esa es la ecuación de la curva. Miren en la parte izquierda un ejemplo. Si tengo un fondo típico, toda la manzana está más o menos en 40 metros de profundidad,
Esto es un tema que tiene que averiguar el evaluador. Y el avalúo del lote y el lote que yo estoy evaluando es de 60. Entonces digo, fondo típico, 40, sobre fondo que estoy averiguando, 60, elevado a la 0,415. Eso me da 0,84. Quiere decir que si el valor típico de la calle es $100 por metro cuadrado, 100.000 pesos por metro cuadrado, el valor del lote atípico, esto es para lotes atípicos, sería de 84. Esto es como para indicarles a ustedes que lotes muy profundos o locales muy profundos deben castigarse. No crean ustedes que si en una cuadra o en un centro comercial o en un sector de una urbanización o en el centro de la ciudad se dice vale a 2 millones el metro cuadrado de terreno, depende de la profundidad o de las características del lote. Eso es lo que se llama factores de configuración que el evaluador debe aplicar. Para avalúo catastral todos son a 2 millones, a la cifra que le pongan. Eso se llama avalúo masivo. En un avalúo catastral el catastro utiliza lo que se llama la zona geoeconómica, es decir, de igual condición de precio. Y no se va a poner a hacer diferencias entre un lote y otro. Pero para avalúo comercial hay que hacer estas diferencias. Miremos por ejemplo el frente. Intuitivamente yo creo que todos ustedes saben que cuando un frente es mayor en un lote o en un local o en una bodega, pues ese lote debe valer más por metro cuadrado. Efectivamente, este es un criterio, se llama método IVAPE, Instituto Brasilero de Pericias, de evaluación, que lo aplicamos en Colombia y que dice, fondo que se está averiguando, FX, sobre fondo típico del sector, a la 0,25. A la 0,25, acuérdense por allá del álgebra y de las matemáticas de la bachillerato, elevar a la 0,25 significa sacar raíz cuarta. Por ejemplo, en la parte baja tienen ustedes un ejercicio. Dentro de una cuadra o una zona central, encontramos que los frentes típicos son de 10. ¿Qué es el frente típico? Los frentes con que se hizo la urbanización. Si ustedes miran hoy una urbanización nueva de cualquiera de sus ciudades, van a ver que tienen un frente típico y un fondo típico. Son de 10 por 30 o 6 por 20. Todos son igualitos. Pero en las zonas centrales, originalmente pudieron haber sido hechos seguramente un fondo de 40, pero el frente puede ser de 8, de 12, de 10, depende de la urbanización. Hay barrios de lotes más grandes que pudieron ser de 20 por 40. Entonces ese frente lo sé yo desde la ficha catastral. Digamos que en una calle tenemos un frente típico de 10 metros, pero voy a evaluar un lote de 15 de frente. Esto vale también para un local. Entonces voy a dividir 15 sobre 10, Fx es 15, Ft es 10, a la 0,25 que es igual a la raíz cuarta. Eso nos da 1,10. Entonces hay un premio de 110, es decir, pasa de 100 a 110. Fíjense, en la diapositiva pasada, un fondo de 60 de profundidad se castigaba hasta 84. Y en este caso, un frente de 15 se premia hasta 110. Así sucede con muchos casos. Los evaluadores saben todas estas técnicas, pero lo importante para ustedes que son inmobiliarios es que sepan que un lote en promedio, un local en promedio, una bodega en promedio, va a valer, por ejemplo, 2 millones el metro cuadrado el lote. Pero eso va a depender de la profundidad y del frente. Para eso se solicita a un evaluador un avalúo específico, porque eso puede hacer variar más o menos el factor de frente y el factor de fondo. Cada uno puede hacer variar 20% menos, 20% más. Pero si se combinan frente y fondo, puede hacer variar 40% menos, 40% más. O sea, en un promedio de una cuadra, que por ejemplo todos los lotes valieran 1 millón el metro cuadrado, o todos los locales valieran 1 millón el metro cuadrado,
podremos tener los peores locales de muy estrecho frente y mucho fondo, esos podrían valer 600.000. Y los mejores locales, no hablo de las esquinas, hablo de los mejores, los de mayor frente y menor fondo, podrían valer 1.400.000. O sea, entre 600 y 1.400.000 hay una diferencia muy grande. Ustedes le pueden decir a la persona, estimamos que aquí puede valer 1.000.000 el metro, pero un avalúo puntual puede hacer que rebaje a 600 o que suba a 1.400.000. Por eso este factor de configuración hay que tenerlo en cuenta. Al menos sepan ustedes que esto es uno de los elementos que se debe considerar. Miren, por ejemplo, esta serie de lotes que ustedes cada rato los ven en sus zonas centrales. Las zonas centrales de Pereira, Ibagué, Manizales, Armenia, que son las zonas del eje cafetero con quienes estamos en este momento hablando, o de cualquier otra ciudad. Son zonas viejas. Las zonas viejas de estas ciudades, sus ciudades son ciudades del siglo XIX, es decir, ya van a completar 200 años. Y en 100 o 200 años cambia mucho la propiedad inmueble y se van haciendo subdivisiones. Esas subdivisiones nos muestran, por ejemplo, estos retazos de lote. No es que el urbanizador original de hace 100 años o 150 años hizo en el centro de Manizales o de Pereira este lote. No, se fueron subdividiendo. Miren ustedes un lote como el 3 y como el 4. Parecen iguales, pero no valen igual. El lote 3, ¿por qué no vale igual? Porque no tiene sino un frente de 4 metros. ¿Para qué les sirve eso a ustedes? ¿Para un parqueadero o para hacer un céntrico comercial, una zonita comercial atrás? Pero póngame que está hoy en una zona de vivienda. Eso es muy malo. O un taller de metalmecánica. Si usted ya tiene el lote 4, 15 de frente es muy bueno. Le sirve para un edificio. Miremos ahí el ejemplo del lote 4. El factor de forma hace que se tenga 0,71. Entonces, ahí hay un castigo de 100 a 71 por esa forma irregular que tiene. Pero miren el 5, es el mismo 4, pero lo volteamos. En lugar de tener 15 de frente, va a tener 35 de frente y los 15 van a quedar al fondo. Esa forma no se va a castigar porque es una forma bastante construible. Es de muy buena utilidad para un propietario. Comparen el 6 con el 7. Tienen la misma forma, pero el 6 tiene 25 de frente y el 7 5 de frente. El 6 no va a tener ningún castigo porque se puede desarrollar bien. Pero el 7 tiene un castigo importante. Puede ser también similar al que tuvimos en el lote 4. Entonces, la forma también se va a castigar. Si toda la cuadra tiene un valor de 1.000.000 por metro cuadrado, pues el lote 4 vale 700.000 el metro cuadrado por la forma. Y el lote 7 también 700.000 por metro cuadrado. Pero el lote 3 puede bajar a 500.000 por metro cuadrado. Y así sucesivamente, cada forma va a depender de sus condiciones geométricas y su frente. Entonces, este es otro castigo. La forma preferida es cuadrado o rectangular. Cuadrados muy pocos lotes existen. La mayoría son rectangulares. O sea, frente menor que el fondo. Eso se llama proporción. La proporción significa 10 por 30 es 1 a 3. 10 por 40, 1 a 4. 10 por 10 es 1 a 1. Generalmente las proporciones son rectangulares. 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. Pero cuando usted tiene un lote muy grande, de mucha profundidad, por ejemplo 70 metros de profundidad, y 35 de frente, o sea, muy buen frente, pues la proporción es 1 a 2. Eso hace que no se castigue por profundidad. Son todos los parámetros que el evaluador puede conocer. Tamaño. El tamaño es otro de los factores o parámetros que tenemos que tener en cuenta. El mayor tamaño hace que tenga menos demanda y por tanto precio unitario menor. La curva entonces es descendiente.
va disminuyendo la curva a medida que yo tengo mayor tamaño. Por ejemplo, en un centro comercial de sus ciudades siempre hay uno o dos grandes hiperalmacenes. Supongamos que estamos en un centro comercial donde la mayoría de los locales son de 100 metros y hay uno o dos hiperalmacenes de 3.000 metros. ¿Cuál es la proporción? Pues que ese de 3.000 es 30 veces más grande que el de 100. A medida que aumenta el tamaño, en este caso un lote o un local es 2 o 3 veces más grande, es decir, entre 100 y 300 metros puede valer lo mismo el metro cuadrado. Pero ya cuando usted tiene un local de 500 metros es 5 veces más, tiene que disminuir el precio por metro cuadrado. Y si lo tiene de 1.000 es 10 veces más, y si lo tiene de 3.000 es de 30 veces más. Eso siempre se compara por cuántas veces más es superior al promedio del mercado que se está ofreciendo. Esto es en un centro comercial. Tomemos un parque industrial o una zona de bodegas. La mayoría de las bodegas son de 500 a 1.000 metros y aparecen bodegas de 5.000, 10.000 o 20.000 metros. Esas bodegas de 10.000 o 20.000 metros son 20 o 30 veces más grandes que la bodega típica del sector. Es más difícil de vender. Cuesta igual construirla, seguramente, pero más difícil de vender. Y como el valor de los inmuebles no depende del costo, sino del mercado, ya lo dijimos en la clase pasada, depende de lo que paguen, pues vamos a tener en este caso una menor demanda. Entonces, apartamentos grandes, oficinas grandes, todo un piso, bodegas grandes, lotes grandes, una finca cafetera de 10 o 15 hectáreas tiene un precio distinto por hectárea que una de 100 hectáreas. Pero el costo de producir el café, de hacer todas las inversiones es igual por hectárea. Pero hay pocos compradores para una finca de 100 o 200 hectáreas. Lo mismo fincas ganaderas. Entonces, el tamaño también va a afectar el precio por metro cuadrado. Varios frentes. La esquina, por ejemplo. Normalmente la esquina va a ser un premio del 10 al 20%. En lotes unifamiliares, casas, por ejemplo, el premio es alrededor del 10%. En lotes multifamiliares, el premio o el mayor valor puede ser el 20%. Pero en zonas comerciales de nuestras ciudades, las zonas centrales de Pereira, de Manizales, las mejores esquinas son las que igualan 2 vías de primera calidad, o sea, las 2 vías de mejor comercio. En esos casos puede llegar a tener un premio del 30%. Esto también tiene unos métodos estadísticos, por ejemplo, un modelo IVAPE brasilero, que el evaluador hace sus cálculos y los puede identificar. El relieve, o sea, la topografía. A medida que yo tengo un terreno plano, pues casi todos los lotes son de igual valor. Una ciudad como Bogotá, Cali, Barranquilla, Valledupar, generalmente tiene zonas planas que se comparan con otras zonas planas. Hay zonas de topografía inclinada en Bogotá y en Cali y en Medellín, pero esas son las excepciones. En cambio, ciudades como Manizales, Pereira, Ibagué, Armenia, son ciudades de topografía inclinada. Digamos que Ibagué tiene menos problemas que los que tiene Manizales, Armenia o Pereira, y Manizales, por supuesto, con mayor razón. Entonces, terrenos inclinados van a ser castigados en función del costo de las obras que hay que hacer por parte del constructor. Miren ustedes los que escuchan en este momento y están en Manizales, todo el desarrollo que la ingeniería manizaleña ha hecho para desarrollar urbanizaciones. Manizales es una ciudad que en el siglo XIX se hizo como un parador de mulas, es decir, las mulas que venían del valle, que traían carga y que tuvieron un pequeño descanso, llamémoslo así, en donde hoy se encuentra la plaza de mercado, la galería. Luego construyeron el cable que iba para Mariquita, porque después las mulas solían traspasar toda la cordillera. Manizales se generó entonces como epicentro cafetero y se construyó en el peor sitio
que un urbanista hubiera hecho para una ciudad. Es, desde un punto de vista de paisaje, hermosísima, pero desde el punto de vista urbanístico, complicada. Los ingenieros manizaleños han desarrollado la técnica, quizás una técnica para Colombia especial, que es bajar montañas y rellenar cañadas. Todas esas urbanizaciones que los manizaleños conocen en Palermo, San Cancio, El Sol, San Jorge, Villa Pilar, cualquiera de las urbanizaciones, no eran originalmente así. Miren ustedes, muy cerca quedan Minitas, Sultana, Aranjuez, que son barrios que han sido bajada la montaña y rellenada la cañada, con profundidades muy grandes. Por ejemplo, el último estudio que se hizo sobre el San Cancio demuestra que el verdadero nivel final donde estaba la cañada está cerca de 200 metros por debajo de donde hoy se encuentran las torres del Torreal. ¿Eso qué es? Que tuvieron que hacer suelo. En Pereira es menos complicado porque la topografía es menos inclinada, pero Armenia también ha tenido esas situaciones. Todo esto lleva a que el urbanizador, el ingeniero constructor, hace unos cálculos diciendo, si es demasiado montañoso, yo tengo que castigar el valor del suelo. Entonces, saben los evaluadores de Manizales que el valor del terreno bruto, es decir, la finca que se va a desarrollar, no puede valorarse igual en todos los sitios porque va a depender de la inclinación. Entonces, esto es también un castigo que hay que tener en cuenta. Para quienes quieran profundizar un poco más en estos métodos, porque me han escrito diciendo dónde podemos profundizar, porque aquí lo único que estamos dando es una breve descripción de métodos que aplica el evaluador. Pues hay varios libros que se han publicado en el país. Francisco Ochoa, un colega mío de Medellín, tiene un libro sobre avalúos. Yo tengo 3 libros de avalúos. Quienes deseen en el eje cafetero o aquí en Bogotá adquirir alguno de esos, quizás el que más van a utilizar ustedes, se llama Avalúo de Inmuebles y Garantías, que es dedicado a la parte urbana y que es el material que se está utilizando en este momento para capacitar a evaluadores en el país, incluso en otros países lo hemos también enviado. Pues pueden ustedes averiguar aquí con Afidi y conseguiremos un precio de descuento especial para todos los afiliados. Y ahí ustedes pueden, si son autodidactas, pueden leerse, son cerca de 500 páginas. Cuando tengan tiempo, van haciendo las consultas y poco a poco van aprendiendo a manera de complemento a su actividad inmobiliaria para que profundicen en el tema de los avalúos. No con eso quiere decir que se vuelvan evaluadores, porque con eso conocen el método o la parte científica. Les queda faltando la experiencia o la práctica y obviamente la pueden adquirir, pero pues eso ya es un tema un poco más largo. Este es un segundo método, el del costo. Se va a aplicar a construcciones. Esa bodega de que estamos hablando o esa casa que ustedes van a vender tiene 2 componentes, lote y construcción. El lote, ya hablamos atrás de varios factores, métodos que se pueden aplicar, y costo. El método del costo parte de lo que se denomina el presupuesto de reposición, es decir, precio a nuevo. Por eso cuando ustedes encuentren ese concepto, dice costo de reposición, quiere decir costo a nuevo. ¿Cuál es el costo de reposición? Pues depende de la calidad de la construcción. De una bodega podría ser 1 millón el metro cuadrado. Si es mucho mejor la bodega, puede ser 1.500.000. De una casa, si es una casa de interés social, puede ser 500, 600.000 el metro cuadrado. Si es una casa de primera categoría, 2 millones, 2,5 millones el metro cuadrado. Es lo que denominamos costo de reposición a nuevo, que se entiende los costos de materiales y mano de obra y los costos indirectos financieros. Es decir, no se incluye el lote ni la utilidad. Cuando uno asegura una construcción, puede hacer 2 seguros, o por el valor ya como está depreciado, es decir, que ha perdido con el tiempo, o por el valor a nuevo. Entonces, el costo de reposición es la construcción a nueva. Pero esa construcción a nueva va a perder en el tiempo lo que se denomina depreciación. La depreciación puede ser por edad. A medida que pasa el tiempo, va perdiendo valor
esa construcción. ¿Cuánto se espera que dure una construcción? Depende. Hay construcciones de piedra muy antiguas que han durado milenios. Las murallas de China, edificaciones, castillos de Europa. Eso es lo que se llama vida física. Pero la vida técnica es que no haya que meterle mucho dinero y que se pueda utilizar. Por ejemplo, las construcciones actuales se estiman que tienen una vida técnica útil, metiéndole dinero, pero no restaurándola totalmente, más o menos del orden de unos 80 a 100 años. Eso quiere decir que las viejas construcciones del eje cafetero o de la sabana de Bogotá, que hoy tienen 200 años o 150 años, fincas cafeteras de Caldas o de Quindío, que pueden tener 150 años sus construcciones, durante esos 150 años le tuvieron que meter mucha plata para restaurarla, porque si la hubieran dejado original como ella, estaba hoy caída, porque la madera en la que generalmente se hacía eso, o tapia o areque, no resiste 100 años. Las construcciones hoy de hierro y concreto y cemento sí pueden resistir de 80 a 100 años. Entonces normalmente se le pone una vida técnica útil para que valga cero la construcción de 80 a 100 años. Eso significa que a medida que va pasando el tiempo va perdiendo valor, como un carro. Miren ustedes que un carro en la página de motor o en la página de autos o de fase colda va perdiendo el carro valor a medida que pasa el tiempo. El estado de conservación es también importante porque ustedes pueden tener 2 viviendas o 2 bodegas o 2 oficinas de 20 años de edad. Por 20 años valdrían lo mismo, pero una está mejor conservada que la otra. Lo mismo sucede con un carro. Ambos tienen 10 años de edad, pero uno está mejor conservado que el otro. Hay unas tablas para esta depreciación, hay unas técnicas, por ejemplo, el método de la línea recta, es muy acelerado, se puede utilizar para carros, para vehículos, para muebles y enseres, pero no, no se utiliza para vivienda o para inmuebles. El que se usa es uno que se llama método de Ross, que se llama semiparabólico. No es del caso explicar aquí la ecuación, pero la conocen los evaluadores. El método de Heidegger es para el estado de conservación, entonces yo puedo llegar y determinar que tiene 20 años sobre 80, es decir, 80 esperados y lleva 20, o sea, la cuarta parte de su vida, pero está en muy buen estado o está en muy mal estado. Entonces, para eso hay unas tablas que se las menciono cuando el evaluador les diga aplique las tablas de Fitto y Gormini. Son las tablas que hoy el IGAC, el Agustín Codazzi, en las normas de valoración para Colombia, recomienda que se apliquen. Y pasamos a otro método que se llama el método residual. Entonces, resumiendo, lote lo hacemos por el método comparativo, por todos esos factores que antes hablábamos, frente, fondo, tamaño. Construcción, por el costo de reposición, es decir, a nuevo, menos lo que ha perdido, menos la depreciación, y lo que ha perdido por edad o lo que ha perdido por estado de conservación. Pero eso mismo lo vamos a aplicar para una finca, para unos corrales, para una bodega, para un estadio, para un colegio. Todo lo que sea mejoras o construcción, se le aplica lo que se denomina depreciación. Y estos avalúos son los que les hacemos a los bancos, a las contabilidades, a través de lo que hoy se denomina las normas NIF, de normas financieras internacionales, en donde tenemos que decirle a la empresa, hablemos de una empresa que tiene unas bodegas de hace 30 años, que tiene unas instalaciones de hace 40 años, pues cuánto cuestan las instalaciones a nuevas, menos la depreciación, menos el estado de conservación si están en mal estado. Un hotel cualquiera de los hoteles que ustedes tienen en sus ciudades tienen más de 20, 30 años. Esos se han desvalorizado o depreciado. La palabra técnica no es desvalorizar, la palabra técnica es depreciar. No usemos las palabras mal. Desvalorizar significa crecer por debajo de la inflación. Depreciar es
perder costo o perder precio de construcción por acción del tiempo. Por eso la palabra depreciar. Generalmente, por ejemplo, los vehículos siempre se desvalorizan porque crecen por debajo de la inflación, pero además se deprecian. En cambio, los inmuebles pueden valorizarse, pero la construcción depreciarse. ¿Qué es lo que más se valoriza en un inmueble? El lote. El lote crece, la construcción se deprecia, pero la suma de los dos puede dar que el inmueble creció, entonces se pudo valorizar. Entonces no usemos más las palabras. ¿Qué es el método residual? Lo usamos solo para lotes y lotes urbanos. Este es el método más interesante que aplica el evaluador y que es el que usa el constructor. Todo lote que ustedes tienen en una ciudad, lote urbano o lote suburbano, que sea para parcelación, no es para producción agropecuaria. Los lotes suburbanos de Pereira o de Manizales o de Armenia no son para cultivo, son para parcelaciones. Y los lotes urbanos, pues con mayor razón, son para construcción. Nadie guarda un lote para tener gallinas o para sembrar maíz. Uno tiene un lote es para construir. Entonces, ¿quién es el comprador? Un promotor constructor. Y ese promotor constructor, ¿qué le interesa? ¿Qué puede construir encima? Entonces, lo que hay que identificar es cuál es el valor total de las ventas, que es lo que llamamos el potencial de desarrollo del lote. Este potencial de desarrollo del lote, estas son normas en general, permite determinar el valor del terreno a partir del precio de venta total o de las ventas. Esas ventas van a ser determinadas por la norma. ¿Cómo influye la reglamentación y los precios del suelo? Cuando el POT de una de nuestras ciudades reglamenta el suelo, ¿qué dice? Si es urbano, si es rural o si es suburbano. Ya con el solo hecho de decir que es rural, suburbano o urbano, ya está la varita mágica de subir los valores. Lo decía yo en la clase pasada. Si estamos en una ciudad, en suelo rural, podríamos estar hablando de un valor de 50 a 100 millones de hectáreas. Eso quiere decir de 5 a 10 mil pesos el metro. Si pasamos a suburbano, podemos estar subiendo a 30.000 el metro. Y si pasamos a urbano, podemos estar subiendo a 100.000 el metro. Una ciudad como Bogotá o Cali o Barranquilla no sube a 100.000, sube a 500.000. O sea, en la medida que la ciudad es más grande y tiene más dinámica, sube a más. Entonces, el solo hecho de pasar de rural a urbano, es decir, que el polo pasó de rural a urbano, ya hace que se multiplique por 10, por 15 o por 20, pero mínimo por 10 el valor rural. Eso es norma de POT. Pero el POT dentro de la ciudad también puede decir, aquí se puede hacer casas y aquí se puede hacer edificios. Eso se llama edificabilidad. A medida que sube la edificabilidad, sube el precio del lote. O el POT también puede decir, aquí es para industria, aquí es para vivienda y aquí es para comercio. El comercio es lo que más vale, lo que sigue es la vivienda y por último la industria. El POT, al menos en Colombia, en otros países tal vez sí, pero en Colombia, no puede decir esta zona es para vivienda social y esta zona es para vivienda media y esta es para alta. No, el mercado dice para dónde se va. Entonces no podemos decir que el POT identificó esto para estrato alto y esto para estrato bajo. El POT lo único que dijo es vivienda, comercio, industria. Esos son los factores de edificabilidad. El suelo en sí no cuesta. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente el costo de urbanizar en todas nuestras ciudades oscila de 100 a 150.000 por metro cuadrado. Súmele a eso el costo del lote rural. Lo máximo que podría valer un lote urbanizado en cualquiera de nuestras ciudades, les pongo Bogotá, es 150 o 200.000 el metro cuadrado. ¿Por qué? Por costo.
que es rural más costo de infraestructura. Arriba de 200.000, ¿qué es? Plusvalía del lote. ¿Por qué? Por mayor valor del lote, por edificabilidad, por uso o por ubicación. Los mejores sitios de Bogotá o de Medellín están a 5, 6, 8, 10 millones el metro cuadrado. Los más altas zonas de Bogotá de lote están entre 10 y 12 millones por metro cuadrado. Y costó 200.000. ¿Esa diferencia qué es? Especulación, es decir, plusvalía por la norma. Los avaladores usan varias técnicas. Quienes quieran profundizar pueden consultar los manuales que les mencioné. Está la técnica inductiva, la técnica deductiva y la técnica o residual dinámico. Un constructor aplica el residual dinámico porque puede hacer proyecciones de flujos de fondos, proyecciones de ventas, proyecciones de costos financieros, y eso demora mucho. Hacer un análisis de factibilidad, un estudio de factibilidad, es costoso y solo lo hace la compañía constructora o aquellos consultores que cobran este servicio. ¿Cuál es la técnica que tenemos que aplicar para hacer el avalúo en Colombia? Que es la norma que el Agustín Codazzi nos indica, el que se denomina residual estático, que se llama técnica deductiva, que estima los costos totales del proyecto y el valor de las ventas. El margen es para el lote y para la utilidad. Pero hay una técnica inductiva que se la puedo enseñar a ustedes, que la usan también los constructores cuando van a comprar un inmueble, que la usamos nosotros los avaladores, que se usa para interventoría de avalúos y que para ustedes los inmobiliarios se las voy a indicar porque es la más fácil para ustedes, pero no quiere decir que sea el avalúo, porque el verdadero avalúo tiene que ser con método comparativo que ya expliqué y con la técnica deductiva o residual estática. Pero ustedes sí se pueden aproximar. ¿Y cómo se aproximan? Muchas veces a ustedes les entregan un lote y les dicen el propietario, pida tanto por metro cuadrado, 30.000 por metro cuadrado, 50.000 por metro cuadrado. Pero ustedes no saben si eso es alto o bajo. Y se presentan frente a un constructor que sí sabe manejar las cosas. Y cuando usted llega y le dice, mire, ¿cuánto vale este lote? Un lote bruto, por ejemplo, 100.000 por metro cuadrado. Y, pero señorita o señor, usted está loco, ¿cómo me va a pedir eso ahí? Mire los problemas que tiene ese lote, mire la baja densidad, mire lo que yo puedo vender. Y usted se queda mal, que tiene mala imagen ante ese constructor. Pues lo primero que usted tiene que presentar no solamente es que usted sabe del tema, sino que aparezca que usted sabe del tema. Acuérdese que no solamente hay que ser sabio, sino parecer ser sabio. Usted como buen inmobiliario tiene que dar la impresión de que sí sabe del tema. No puede estar diciendo es que vamos a mandar a hacer un avalúo. No, porque previamente usted debió haber averiguado si realmente vale o no vale eso. ¿Cómo sería esta técnica inductiva? Hemos hecho estudios en toda América Latina. Miren ustedes, el logo que está en este material dice Lincoln Institute of Land Policy. Yo soy asesor internacional del Lincoln Institute, una entidad que tiene sede en Boston, que lleva más de 40 años haciendo investigaciones sobre precios del suelo en América Latina, y yo como conferencista internacional de ellos o asesor internacional he hecho trabajos para ellos, y uno de los trabajos que hice con un grupo de investigadores nos demostró que en toda América Latina, de más de 150 ciudades que investigamos, el promedio de los lotes útiles, lote útil, no lote bruto, lote útil urbanizado, oscila entre el 10 y el 20% de las ventas. Depende del uso, del estrato social y del índice de edificación. Es lo que denominamos en Colombia factor alfa. O sea, cuánto pesa el lote del valor de las ventas. Este es el criterio fundamental para ustedes y es lo que llamamos método inductivo. ¿Cómo funciona? Eso se denomina factor alfa. O sea, es el valor del terreno como incidencia en el valor de las ventas. Entonces, lo primero que ustedes tratan de averiguar es cuántas viviendas caben en ese lote. Si es un lote útil, pues sencillamente cuántos apartamentos caben en ese lote o cuántas casas caben en ese lote útil. Si es un lote bruto, y estamos en el sector más difícil de calcular, que son las zonas del eje cafetero. Porque yo le puedo a usted decir
que tomo una ciudad plana, como Valledupar, Montería, Bogotá o Cali, y yo sé que si tengo 1 hectárea, y dadas las normas que tengo del POT, sé que más o menos me caben entre 80 y 120 viviendas por hectárea, que me caben, urbanísticamente hablando. Pero si me voy para Armenia, los últimos trabajos que conocí de Armenia nos demuestran que solo el 40 a 50% de los lotes son útiles. ¿Por qué? Porque se pierde por topografía el otro 50%. Y en Manizales puede ser algo parecido. Entonces, dependiendo de cada lote, ustedes van a poder decir, yo tengo un lote, aquí tengo 1 hectárea bruta, y allá tengo otra hectárea bruta. Pero en esta hectárea primera, que son 10.000 metros, me caben 100 viviendas, mientras que en la otra hectárea me caben 50. Quiere decir que donde me caben 100 vale el doble de la otra. Eso se llama edificabilidad o densidad de viviendas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que averiguar es cuántas viviendas le caben o cuántos metros cuadrados le caben. Eso es un cálculo que no es muy difícil de hacer, con ayuda de alguna experiencia, algún arquitecto, en fin, con algunas normas que ustedes conozcan. Y averigüen qué vale en ese sector ese tipo de viviendas. Hombre, son viviendas que voy a vender a 100 millones por unidad. Y me caben 100 viviendas, pues estamos hablando de 10.000 millones. 100 viviendas por 100 son 10.000 millones. Entonces, en ese caso, yo tengo que decir qué porcentaje le puedo aplicar a esos 10.000 millones. Vamos a decir entre el 10 y el 15, entre el 10 y el 12. Eso ya va a depender de la experiencia del evaluador y del constructor. Hoy hoy el país está manejando más o menos estas relaciones. Mire, esto fue un estudio que se hizo para Bogotá, no se lo voy a mencionar, pero lo que nos dice es que según el valor y la densidad, vale la incidencia. Se ve mejor en esta gráfica. Hemos hecho en Bogotá estudios, los ha hecho Camacol, los ha hecho La Lonja, en el 80, en el 98, ahora en el 2014, en donde nos dice, fíjense que en el eje de abajo, en el horizontal, dice densidad, ahí dice 100, 200, son 100 viviendas por hectárea, 200, 300, 400 por hectárea. Por ejemplo, en el año 98, para 400 viviendas por hectárea, el precio del lote útil era 13%. Y en el mismo año 98, para 100 viviendas por hectárea, era 25%. En el año 2014, el último estudio que hicimos, esa curva se desplazó más a la derecha, no la tengo dibujada, ni tengo cómo hacérselas acá. Pero quiere decir que si para los años 80, en Bogotá, voy a ponerme en el ejercicio de 300 viviendas por hectárea, o sea, un índice de 3 metros cuadrados construidos sobre cada metro de terreno. Por eso debajo dice índice de construcción, IC. Para el año 80, en esta gráfica, pesaba el 10% el suelo. O sea, yo iba a vender 10.000 millones de ventas, hagámoslo con una cifra más sencilla, iba a vender 1.000 millones de ventas. Entonces valía 100 millones el lote, o sea, el 10%. Pero para el año 98 ya íbamos en el 15%. Otra vez voy a vender 1.000 millones, el suelo vale 150 millones. Y en este momento, 2018, voy a vender 1.000 millones y el suelo está en el 18, 180 millones. O sea, se ha ido desplazando hacia arriba, cada vez vale el suelo más. No es este el mismo parámetro para Medellín, ni para Manizales ni Pereira. En la medida que la ciudad es más pequeña, el peso del suelo es menor. Por ejemplo, si el peso del suelo en Bogotá va a coger el mismo índice de 3, o sea, 300 viviendas por hectárea, si el peso del suelo o factor de incidencia del suelo hoy es el 18% en Bogotá, es un promedio obviamente, en Medellín estamos entre 14 y 15, Cali fácilmente 13, 14, y Manizales, Pereira, Armenia puede estar entre el 10 y el 12. O sea, va bajando. No pueden ustedes aplicar el 18 de Bogotá. ¿Por qué? Porque ustedes tienen menos demanda. Estamos hablando de una ciudad de 9 millones de habitantes comparado con una ciudad de 500.000 habitantes. No es lo mismo.
Fíjense que Medellín, que tiene 4 millones, 3 millones y medio de habitantes, tiene un peso menor que Bogotá. Pero ustedes lo pueden aprender allá, porque ustedes, los inmobiliarios, son personas que averiguan permanentemente a cómo se vende, a cómo pide, pero también pueden averiguar a cómo se vendió un lote y lo comparan con las ventas. Dentro de las relaciones que ustedes tienen con promotores y constructores de sus ciudades, pueden ir averiguando qué porcentaje puede ser máximo del lote con respecto a las ventas. Y van a encontrarse que, por ejemplo, les van a decir 10, 12, 13, 14%. Eso ya les dice a ustedes muy rápidamente un resultado. Llegan y dicen, en este lote se pueden hacer 10.000 millones de ventas. ¿Cuánto? Tantos apartamentos multiplicado por el precio de los apartamentos que se pueden vender. Valor del suelo máximo para Manizales o para Pereira, 12%. Pues quiere decir que el lote no puede valer más de 1.200 millones. Y van a darse cuenta que con esto aterrizan un poquito más al propietario, porque el que menos está enterado de lo que vale su lote es el propietario. Hay propietarios muy conocedores, pero hay propietarios que creen que su lote es lo que más vale. Entonces, ustedes tienen que comenzar por aterrizarlo para que no se desprestigie. Ya después, si ya se quiere uno hacer una operación mejor, lo mejor es que le pidan que su empresa o una empresa evaluadora le haga un avalúo puntual teniendo en cuenta la norma específica. Pero estos para lotes útiles, un lote bruto, el peso del suelo es menos. Más o menos, de este 15% que estoy diciendo, más o menos entre el 3 y el 5 es el costo del urbanismo, de la infraestructura. Entonces me queda 10 o 12 en bruto en Bogotá. Entonces, en un Bogotá, en un Cali, en un Medellín, el lote bruto puede valer del 10 al 13% de las ventas. Otra vez un lote que yo puedo vender 10.000 millones de pesos, puede valer el lote entre 1.000 y 1.300 millones de pesos, que es del 10 al 13. Ya voy a terminar, simplemente ustedes pueden complementar mirando este material lo que estábamos hablando del método residual. Les deseo una feliz mañana.